Ahorros de nuestras inversiones con don Fernando Aguado, que es el director de inversiones de Fonditel. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Pues todo apunta que está bastante tranquilo en los mercados, pero esto es para fiarse. Bueno, yo creo que no sé si para fiarse esto de momento es para disfrutarlo, ¿no? Es como cuando sale el sol, tampoco vamos a pensar en que vaya a llover mañana. Es verdad que el pronóstico del tiempo es muy complicado, ¿no? Las turbulencias son altas en las capas altas de la atmósfera y seguramente pues acabará de alguna manera reflejándose en el tiempo atmosférico de los mercados, pero a día de hoy sí que es cierto que todo parece más tranquilo. Pero hay algo que esté cambiando, porque efectivamente puede parecer que el mar por encima está tranquilo, pero en el fondo algo cambia. Bueno, yo creo que en el fondo no está cambiando gran cosa. Y voy a saber si soy capaz de resumirlo rápido, qué es lo que creo que ha podido cambiar en este último mes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí que hay dos cosas que han podido cambiar. Voy a empezar por lo que no ha cambiado muy rápido. ¿Qué es lo que no ha cambiado? La macroeconomía sigue débil, la manufactura sigue débil, la actividad industrial sigue muy débil. Tenemos a Europa en todo lo que es manufactura, industria, pues prácticamente en recesión o sin prácticamente. En Estados Unidos en un decrecimiento muy fuerte. Eso sigue igual. Y eso lo que apunta es que al final, seguramente en 2 trimestres, pues tendremos una economía llegando a su mínima expresión en la parte industrial. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues de alguna manera han cambiado dos cosas relevantes. Por un lado han cambiado los bancos centrales. ¿Y en qué sentido han cambiado? No en que dejen de dar apoyo, no, en absoluto. El apoyo y el compromiso sigue siendo total para mantener el ciclo económico. Lo que ha cambiado de alguna forma es la expectativa de más bajadas de tipos de interés, al menos en Estados Unidos y en Europa. De alguna manera han puesto el límite y han puesto unas barreras que vienen a decir que si la economía realmente no entra en recesión no habrá más bajadas de tipos. Yo creo que es racional. En Estados Unidos es muy racional y en Europa no es racional, sino es casi necesario, porque no hay mucho margen para seguir bajando. Y probablemente lo otro que ha cambiado, y esto yo creo que es más relevante y ha tenido algo más de amplitud dentro del mercado, lo que ha cambiado de alguna forma ha sido cómo manejan los políticos las expectativas de la gente. Es decir, a día de hoy lo único que sostiene la economía es el consumo, es como el soldado Ryan, ¿no? Sí. Pues hay que salvar al soldado Ryan, ¿no? Y por tanto los políticos yo creo que están haciendo especial hincapié en mantener una situación menos tensa, más colaborativa, para que no se produzca ese proceso de retroalimentación en el cual si uno da malas noticias, pues por regla general se consume menos, se empieza a deteriorar todo lo que es consumo. La gente no, se asusta enseguida. efectivamente, y por tanto yo creo que lo que sí ha cambiado es que vamos a ver cómo todos aquellos datos de encuestas, los PMIs, los ISMs, van a ir saliendo poquito a poco mejor. Los últimos datos ya lo hemos visto y yo creo que vamos a seguir en la misma tónica. Hay que incentivar el consumo para que no se frene la economía, máxime en el periodo que nos queda. En estos 2 meses que quedan por delante del año se consume prácticamente el 50 al 60% del consumo anual. Nos lo jugamos aquí, ¿no? Efectivamente, y más en Estados Unidos. Tenemos Acción de Gracias, Black Friday, Navidades. Por tanto, en una sociedad como la americana, 2/3 consumo de la economía, este periodo es fundamental. Yo creo que va a haber, sinceramente, un especial énfasis político en mantener más tranquilidad y en dar mejores noticias. Dicho lo cual, el fondo no ha cambiado. Esto traería algo de inflación, ¿no? Debería haber algún indicio. Bueno, la inflación yo creo que para todos los economistas es un poco como el gato de Schrödinger. Yo es que soy físico y al final acabo siempre tirando por aquí, ¿no? Es decir, no se sabe en qué estado está la inflación. Y probablemente cuando lo sepamos quizás sea demasiado tarde. Es cierto que poco a poco todo el mundo va tomando conciencia de que en esta expansión económica que ya dura 11 años, desde el año 2008, se han puesto todas las semillas para que la inflación crezca. Pero es verdad que no está creciendo. Estructuralmente estamos en un periodo de menor inflación, por el avance de la tecnología, el envejecimiento de la población, etcétera. Pero lo que no cabe duda es que empieza a ser una preocupación más relevante. En Estados Unidos no hay deflación, es un fenómeno básicamente europeo, porque en Estados Unidos sí que la inflación está mucho más cercana al 2% que tiene la Reserva Federal como un poco como lugar lugar promedio, pero en el resto del mundo y especialmente en Europa, pues sí que tenemos deflación, pero empieza a preocupar más de lo que preocupaba hace unos meses, sin duda. Me gustaría preguntarte, Fernando Aguado, eres responsable de inversión en Fonditel, uno de los líderes en la gestión de planes de pensiones en España. Hay mucha gente que tiene sus planes de pensiones muy ligados a la renta fija. Ya han empezado a producirse algunos recortes y empezamos incluso a ver titulares como el de Financial Times de esta mañana, como en Holanda empiezan a preocuparse de que el año que viene pueden incluso bajar los ingresos por pensiones. ¿Esto es para preocuparse? ¿Cómo deberíamos enfocar esto? Sí es para preocuparse, no voy a decir que no. Es decir, al final hemos vivido básicamente en los últimos 2 años una rentabilidad en la renta fija espectacular derivada de la bajada de tipos, pero que nadie se le olvide. Estamos comprando un bono alemán a 10 años en tipos negativos,
claramente negativos, en el menos 0,35, menos 0,40, hasta el menos 0,70 llegó hace unos meses, con una inflación promedio que pues, puede estar en el 1,5%, en el 1% a día de hoy, menos en España, pero pongamos un promedio para 10 años del 1,5%. Por tanto, si alguien compra un bono a 10 años sin riesgo, que es un bono alemán, se está garantizando perderle de inflación cerca del 2,5%, 2,20% todos los años durante los próximos 10 años. Claro que es para preocuparse. Lo que pasa es que es cierto que aquí hay dos cosas que no debemos obviar. Una, se han adelantado rentabilidades futuras en el espectro de la renta fija. Y esto es cierto. Y segunda, seguramente los gestores mirando hacia el futuro tenemos una responsabilidad en cambiar algunas de las formas en las que hemos estado invirtiendo, buscando tener algo de rentabilidad en los próximos años, en apartados especialmente como el de renta fija. ¿Y por dónde trabajáis? ¿Por dónde trabajamos? Pues en hacer las cosas un poco diferentes a como se han hecho habitualmente. Está claro que si uno piensa en tener una cartera comprando bonos alemanes, pues no va a funcionar. No va a funcionar en 10 años, no va a funcionar. Le estás perdiendo a la inflación una cantidad de dinero muy relevante. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, empezar a pensar en que hay que asumir riesgos distintos de los que veníamos asumiendo tradicionalmente. Empezar a abrir la mente no solo a la deuda americana, a la deuda inglesa, que ya lo tenemos en cartera, ya lo tenemos asimilado, sino en abrir nuestra mente a la deuda emergente en divisa local, en asumir riesgos crediticios de corto plazo, donde la duración no tenga tanta influencia, sí el riesgo crediticio. Pongo dos ejemplos sencillos de cosas que estamos mirando, ¿vale? Y algunas ya haciendo. Por ejemplo, comprar deuda polaca en zlotys. Puede parecer una locura, pero no lo es. Polonia es un país que tiene el mismo rating que España. Polonia es un país que no es de la Unión Europea, pero está en el entorno más próximo de la Unión Europea, con una economía muy ligada a los grandes países de la Unión Europea. Y una deuda polaca en zlotys puede estar pagando, en 2 años puede estar pagando cerca del 1,5-2%. Tienes volatilidad en el zloty, hay que gestionar la divisa. Pero tenemos que empezar a hacer cosas un poco diferentes. Cuando hablo, evidentemente no hablo de poner una parte muy importante de la cartera en esto, pero si uno al final tiene una cartera con 15-20 posiciones de riesgo crediticio explícito de corto plazo, asumiendo riesgo divisa, gestionando esa divisa y ese riesgo, pues empieza a poder tener expectativas de rentabilidades positivas. Pues en eso hay que estar, ¿no? Para los tiempos que vienen. Sin duda. Mirar diferente y hacer diferente. Sí. Pues Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel, gracias por adelantarnos cómo vienen los cambios en el mundo de los mercados, la inversión, la previsión. Esto seguro que ha sido de mucho interés para la gente que está pensando también en su jubilación, en esta materia en la que Fonditel es líder. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros un placer estar aquí como siempre. Un saludo. Gracias.